nos sale el asunto, sí. Amén, amén. Este tema es que Jesús fue y predicó el evangelio a los muertos. Eso está en Primera de Pedro 4:6. Primera de Pedro 4:6. Interesante. Yo no sabía que a los muertos se les podía predicar. Pero Jesús fue y le predicó el evangelio, el evangelio. Porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Porque aunque sean juzgados como los hombres, dice, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. Interesante, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una cita en el Salmo 68:18. Salmo 68:18. Interesante. Ese Salmo 68:18. Dice, tú has descendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos y has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que habite Dios entre ellos. Qué tremendo que... Sí, 4:6. Y el Salmo 68:18. No, Salmo 68:18. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos. ¿Sabes qué dice la palabra? En Efesios capítulo 2. Que Dios nos resucitó juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales. En Cristo Jesús. O sea, nosotros estamos sentados en lugares celestiales, ¿verdad? En Cristo Jesús. La verdad que esto es en el cuerpo de Cristo, porque Cristo tomó un cuerpo, nació con carne semejante a la de nosotros, pero sin pecado. Entonces, la otra escritura está en Efesios 4:10. Libro de Efesios 4:10. Leemos. Sí, esto es Jesús. Amén. Fue y predicó el evangelio a los muertos. Primera de Pedro 4:6. Amén. Y también Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Y vamos a ver qué nos dice el 3:18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Notemos aquí, muerto en la carne,
pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dice, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Cristo predicó el evangelio, dice, a los muertos. Pero es interesante, aquí dice, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El verso 18, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y entonces, ¿cuándo fue que él fue vivificado en el espíritu? Según el apóstol Pablo. Pablo habla en 1 Corintios 15:45. 1 Corintios 15:45. Dice que el primer Adán, o el primer hombre, quiero leer, dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, y el último Adán, que es Cristo, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es el primero, sino el natural. Luego, el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es Cristo, es del cielo. Es el celestial. Es interesante porque ¿cuándo fue que Cristo fue hecho espíritu vivificante? ¿Cuándo fue? ¿Enseguida que murió? Porque ¿cuándo fue que fue a predicar el evangelio a los muertos? Porque fue hecho espíritu vivificante o vivificado en espíritu. ¿Cuándo fue, Naldí? Después que resucitó de los muertos. Después que resucitó de los muertos, vamos a verlo en Hechos 2:24. Hechos 2:24. Dice, a quien Dios resucitó poniéndole fin a la agonía de la muerte, puesto que era imposible que él quedara bajo el dominio de ella. Es decir, que Dios puso fin a la agonía de la muerte de Cristo con haberlo resucitado entre los muertos. Puso fin a la agonía de su muerte. El verso 33 dice, así que exaltado a la diestra de Dios, exaltado. 2:33. Así que exaltado a la diestra de Dios, aquí la palabra exaltado es resucitado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros veis y oís, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Amén. Así que fue cuando él fue lleno del Espíritu Santo. Ahí fue cuando él fue vivificado en espíritu. Muerto en la carne, dice Pedro, pero vivificado en espíritu. Así que el Hechos 2:24 dice, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que era imposible que él quedara bajo el dominio de ella.
Es decir, que Cristo fue vivificado cuando Él recibió la promesa del Padre después que Dios lo levantó de los muertos. Después que Dios lo levantó de los muertos, dice que Dios le dio la promesa del Espíritu. Interesante, ¿verdad? Es decir, que Cristo recibió la promesa del Espíritu como nosotros. Después que Dios le puso fin a la agonía de la muerte.